Detrás de las frías rejas de la prisión se esconden historias de vidas que parecían estar condenadas para siempre, pero que en algunos casos tomaron giros inesperados. Desde jóvenes atrapados en decisiones trágicas hasta ancianos que finalmente vieron la luz de la libertad tras décadas, el viaje de estos prisioneros ofrece una mirada profunda al sistema judicial y sus fallas. Aquí exploraremos las vidas de 15 individuos que, a pesar de estar en prisión por décadas, lograron sobrevivir a condenas impensables. Desde Joseph Ligon, condenado a los 15 años, hasta Sheldry Top, quien encontró su libertad tras medio siglo, cada historia es un testimonio de resistencia y redención. Acompáñanos a través de este recorrido por el lado más humano de la justicia. Número 1. Joseph Ligon, el prisionero que rechazó la libertad. Joseph Ligon, conocido por ser uno de los prisioneros con más tiempo en prisión en la historia de Estados Unidos, vivió una vida marcada por la tragedia y la obstinación. A la temprana edad de 15 años, Ligon se vio envuelto en una serie de robos junto a un grupo de adolescentes en Filadelfia, Pensilvania. Lo que comenzó como una travesura juvenil terminó en tragedia cuando 2 personas perdieron la vida en los incidentes. Aunque Ligon no fue el autor de los asesinatos, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo que hace única la historia de Ligon es su constante lucha por obtener justicia, no a través de la libertad condicional, sino mediante su completa exoneración. En el año 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que era inconstitucional sentenciar a menores a cadena perpetua sin libertad condicional. Este fallo ofreció a Ligon una nueva oportunidad de salir de prisión, pero él la rechazó rotundamente. Durante más de 60 años, Ligon se negó a aceptar cualquier libertad que no fuera total. No quería la supervisión constante que venía con la libertad condicional. Quería ser un hombre completamente libre. Finalmente, en febrero del año 2021, Joseph Ligon fue liberado, no bajo libertad condicional, sino como un hombre completamente libre. Tenía 83 años cuando salió de prisión, habiendo pasado casi 7 décadas tras las rejas. Su historia no solo es un testimonio del sistema judicial defectuoso que lo mantuvo encarcelado durante tanto tiempo, sino también de la increíble fuerza de voluntad de un hombre que, a pesar de todas las adversidades, luchó por su libertad completa. Número 2. Charles Everett Ford, la lucha interminable contra la injusticia. Charles Everett Ford es otro caso emblemático de una vida destrozada por un sistema judicial corrupto y racista. En el año 1952, Ford fue condenado a cadena perpetua por un asesinato que no cometió. A pesar de no estar presente en la escena del crimen, fue acusado y condenado debido a su raza. En aquel tiempo, la justicia para los hombres negros en Estados Unidos era poco más que una farsa, y Ford fue una de sus víctimas. El jurado que lo condenó era completamente blanco, al igual que el juez, y no se le permitió presentar testigos en su defensa. Ford pasó más de 60 años luchando para demostrar su inocencia. Durante todo ese tiempo, fue un prisionero modelo, pero eso no importó. En el año 1975, mientras estaba fuera de prisión bajo un permiso temporal, fue acusado de nuevo, esta vez por una agresión que no cometió. Ford fue condenado nuevamente y regresó a prisión, lo que solo añadió más años a su ya larga condena. Fue en el año 2016 cuando finalmente la verdad comenzó a salir a la luz. La jueza Helen Harrington descubrió que el abogado original de Ford no había presentado una apelación adecuada y que las pruebas presentadas en su contra habían sido manipuladas. Ford fue liberado en marzo de ese mismo año, a los 84 años, después de haber pasado más de 6 décadas tras las rejas. Sin embargo, su libertad fue agridulce. Poco después de su liberación, Ford fue diagnosticado con cáncer de pulmón en etapa terminal. A pesar de haber sido liberado, nunca recibió una compensación por el tiempo que pasó en prisión. Murió poco después, habiendo vivido solo unos pocos meses de libertad. Número 3. Johnson Van Dyke Grigsby, el prisionero que no pudo adaptarse a la libertad. Johnson Van Dyke Grigsby es un ejemplo trágico de cómo el sistema penitenciario
puede transformar tanto a una persona que la libertad se convierte en una carga en lugar de un regalo. Grigsby fue condenado a cadena perpetua por matar a un hombre en una pelea en un bar. A lo largo de su tiempo en prisión, se comportó de manera ejemplar. No buscaba problemas y se mantenía alejado de cualquier conflicto. Sin embargo, a pesar de su comportamiento modelo, le negaron la libertad condicional 33 veces. Finalmente, en el año 1974, a los 89 años, Grigsby fue liberado. Después de haber pasado más de 6 décadas en prisión, la libertad no era lo que esperaba. El mundo exterior había cambiado drásticamente durante su tiempo tras las rejas. La sociedad moderna le resultaba ajena y abrumadora. No podía encontrar trabajo, no tenía familia ni amigos, y no sabía cómo sobrevivir en una realidad que ya no reconocía. En lugar de adaptarse al mundo exterior, Grigsby decidió regresar voluntariamente a prisión. Para él, la prisión no era un castigo, era su hogar. Había pasado tanto tiempo tras las rejas que ya no sabía cómo vivir fuera de ellas. Pasó 17 meses más en prisión antes de ser liberado nuevamente. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Grigsby nunca pudo adaptarse a la libertad. Murió en 1987, a los 101 años, habiendo pasado la mayor parte de su vida en prisión. Número 4. Richard Honig, el hombre que el tiempo olvidó. Richard Honig es un nombre que pocos conocen, pero su historia es la de un hombre atrapado por el tiempo. En el año 1899, Honig fue arrestado a los 20 años por el asesinato de un maestro de escuela, Walter Kohler. Lo hizo junto a su amigo Hermann Hund Haas, en un intento de vengarse por un testimonio en su contra en un caso anterior. Honig fue condenado a cadena perpetua y su vida tras las rejas fue casi invisible para el mundo exterior. Durante más de 60 años, Honig vivió una vida silenciosa en prisión. Trabajó durante 35 años en la panadería de la penitenciaría y no causaba problemas. Era uno de esos prisioneros que pasan desapercibidos, pero su historia tomó un giro cuando su sobrina, Clara Orth, intervino para sacarlo de prisión. En el año 1963, después de 64 años en prisión, Honig fue liberado gracias a los esfuerzos de su sobrina. Sin embargo, la vida fuera de la prisión era un desafío para él. Al salir, Honig se mostró sorprendido por el mundo que había cambiado tanto mientras él estaba tras las rejas. No comprendía la tecnología, las costumbres ni la cultura moderna. Su sobrina tuvo que dejar su trabajo para cuidar de él, y aunque trató de adaptarse, su salud se deterioró rápidamente. En el año 1971 fue ingresado en un asilo de ancianos, donde pasó los últimos 5 años de su vida. Richard Honig falleció en diciembre de 1976, a los 97 años, habiendo pasado la mayor parte de su vida encerrado, primero en prisión y luego en una residencia para ancianos. Número 5. Francis Smith, el hombre que escapó de la silla eléctrica. En 1949, Francis Smith fue condenado por la muerte de un vigilante nocturno en Greenwich, Connecticut. A sus 24 años, Smith fue sentenciado a muerte, a pesar de que las pruebas en su contra estaban llenas de inconsistencias. Pasó años en prisión, intentando mantener su cordura mientras esperaba su destino en el corredor de la muerte. La vida de Smith se mantuvo en suspenso hasta que un giro inesperado ocurrió en 1954, cuando estaba a solo horas de ser ejecutado en la silla eléctrica. Ese fatídico día, un investigador clave del caso, Leo Carroll, presentó nueva evidencia que cuestionaba si Smith realmente estaba en la escena del crimen. Los testigos que inicialmente lo incriminaron empezaron a retractarse, revelando que habían sido presionados para mentir. En una medida dramática, la ejecución de Smith fue suspendida a último minuto y su sentencia fue conmutada por cadena perpetua. Smith, que había estado al borde de la muerte, pasó las siguientes décadas en prisión luchando por su libertad. Intentó escapar en una ocasión, lo que solo aumentó el tiempo que tuvo que pasar tras las rejas. A lo largo de los años, su caso siguió siendo examinado, pero su liberación no parecía una posibilidad cercana. Finalmente, en 2020, después de 71 años en prisión,
Francis Smith fue liberado a los 96 años. Había sobrevivido a su condena y a la pena de muerte, pero su libertad llegaba en un mundo completamente distinto al que conocía. Ahora vive en un hogar de ancianos en Connecticut, adaptándose a una realidad que le es ajena. Número 6. Paul Geidel Jr., el prisionero que eligió quedarse. La vida de Paul Geidel Jr. fue marcada por la tragedia desde una edad temprana. Huérfano a los 7 años, creció en un entorno de dificultades y pobreza. A los 14, abandonó la escuela y comenzó a trabajar como botones en un hotel en Nueva York. Fue en ese mismo hotel donde, en 1911, Paul cometió un crimen que cambiaría su vida para siempre. Mató a William Jackson, un huésped del hotel, en un intento desesperado por robarle. Aunque su motivación era obtener dinero para sobrevivir, el resultado fue devastador. Fue arrestado poco después y condenado por asesinato en segundo grado. Geidel fue enviado a prisión, donde pasó los siguientes 63 años de su vida. Durante este tiempo, fue transferido a una institución psiquiátrica, donde permaneció por 7 años debido a una crisis nerviosa. Su estancia en prisión se prolongó, y a medida que envejecía, la idea de salir se volvió menos atractiva para él. En 1974, cuando finalmente tuvo la oportunidad de obtener la libertad condicional, Paul Geidel tomó una decisión sorprendente. Decidió quedarse en prisión. Había pasado tanto tiempo tras las rejas que el mundo exterior le resultaba extraño y aterrador. 6 años después, en 1980, fue liberado a los 80 años, pero nunca pudo adaptarse por completo a la vida fuera de la cárcel. Pasó el resto de sus días en un asilo de ancianos, donde murió a los 93 años. Número 7. John Phillips, el hombre que no quería dejar la prisión. John Phillips fue condenado a cadena perpetua en 1952 por un crimen que marcaría su vida para siempre. Tenía 18 años cuando fue arrestado por la violación de una niña de 5 años en Carolina del Norte. Sin embargo, lo que hacía su caso aún más trágico era su discapacidad mental. Phillips tenía la capacidad cognitiva de un niño de 7 años, lo que lo hacía especialmente vulnerable en el sistema judicial. Su abogado se declaró culpable en su nombre, buscando evitar la pena de muerte, pero Phillips terminó enfrentando una cadena perpetua. Durante las siguientes 6 décadas, Phillips fue transferido entre diferentes centros penitenciarios, siempre en condiciones de mínima seguridad debido a su comportamiento tranquilo. Pasó desapercibido para muchos hasta 1991, cuando un periódico local escribió un artículo sobre su historia, revelando que era el prisionero con más tiempo en la cárcel en el estado de Carolina del Norte. A raíz de ese artículo, su familia, que había perdido contacto con él hacía mucho tiempo, comenzó a luchar por su liberación. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de su familia, John Phillips no quería salir de prisión. Después de tantos años tras las rejas, la libertad le parecía aterradora. No conocía el mundo exterior y no sabía cómo sobrevivir en él. En marzo de 2021, después de 68 años en prisión, fue liberado bajo libertad condicional, pero su adaptación a la vida en libertad sigue siendo un reto. Phillips, a los 85 años, sigue luchando por encontrar su lugar en un mundo que ya no reconoce. Número 8. Howard Christensen, el prisionero atrapado en su propia mente. Howard Christensen fue condenado a cadena perpetua en 1937, cuando tenía solo 16 años. Junto a su amigo Norman Westburg, de 17, Christensen fue arrestado por el asesinato de una maestra, Ada Cary, en Dakota del Sur. Los dos jóvenes planearon el crimen como un robo, pero todo terminó en tragedia cuando mataron a la mujer. El juicio fue rápido y los dos adolescentes fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Lo que siguió para Christensen fue una vida de confinamiento y problemas de salud mental. Durante su tiempo en prisión, fue transferido a varios hospitales psiquiátricos debido a su comportamiento errático. Recibió 9 tratamientos de descargas eléctricas para controlar su inestabilidad mental, lo que solo agravó su ya deteriorado estado. A pesar de las dificultades, Christensen vivió más de 60 años tras las rejas. En 1970, su caso fue revisado, pero no fue hasta el año 2001
que finalmente se le concedió la libertad condicional por razones de salud. Tras 64 años en prisión, Howard Christensen fue liberado. Sin embargo, su tiempo en libertad fue breve, ya que falleció en 2003 a los 82 años. Su vida es un recordatorio de cómo el sistema penitenciario puede convertirse en una prisión tanto física como mental. Número 9. Clifford Hampton, el asesino que no pudo dejar de matar. Clifford Hampton fue condenado por primera vez en 1950, cuando tenía 17 años. En un arranque de furia, mató a su amiga de la infancia, Bertha Ann Gibson, apuñalándola 28 veces, después de que ella se negara a tener relaciones con él. El crimen fue brutal y Hampton fue condenado a cadena perpetua en la prisión estatal de Luisiana, conocida como Angola. Pero su historia no terminó ahí. 3 años después de ser encarcelado, Hampton volvió a matar, esta vez a un compañero de prisión. Este segundo asesinato le valió otra cadena perpetua, y a lo largo de las décadas que siguieron, Clifford Hampton fue conocido como uno de los prisioneros más violentos de Angola. Su comportamiento agresivo lo mantuvo en aislamiento durante largos periodos y no se le ofrecieron muchas oportunidades para la libertad. Sin embargo, en 2019, gracias a la decisión del caso Montgomery versus Luisiana, que permitía la revisión de las sentencias de menores condenados a cadena perpetua, Clifford Hampton fue liberado bajo libertad condicional a los 78 años. Aunque ahora vive en libertad, su reintegración a la sociedad ha sido difícil, y muchos se preguntan si alguien con un pasado tan violento puede realmente dejar atrás su historia. Número 10. Harvey Stewart, el hombre que no dejaba el crimen. Harvey Stewart comenzó su vida delictiva muy joven. En 1951 fue condenado por robo a mano armada y pasó 10 años en prisión. Sin embargo, este no fue su único encuentro con la ley. En 1958 fue arrestado de nuevo, esta vez por el asesinato de James Leard, un hombre de 26 años. Stewart fue sentenciado a cadena perpetua y enviado nuevamente a prisión, pero su comportamiento no mejoró. En 1965 logró escapar de la cárcel, aunque solo permaneció libre durante unos días antes de ser recapturado. A lo largo de los siguientes años, Stewart siguió cometiendo delitos dentro y fuera de la prisión. Cada vez que obtenía la libertad condicional, volvía a las actividades delictivas. No fue sino hasta el año 2011, después de haber pasado 59 años tras las rejas, cuando Stewart finalmente obtuvo su libertad. A pesar de la larga condena, su lucha no terminó ahí. Durante sus últimos años de vida, intentó sin éxito que se revocara su condena de 1958, argumentando que no había recibido un juicio justo. Murió sin haber logrado limpiar su nombre, pero su historia refleja la lucha constante de un hombre que nunca dejó de intentar desafiar el sistema judicial. Número 11. James R. Moore, el hombre que cambió la prisión por un laboratorio dental. James R. Moore fue condenado en 1962 por el brutal asesinato de una niña de 14 años llamada Pamela Moss. Este crimen marcó el comienzo de una condena de 60 años en prisión, convirtiendo a Moore en uno de los reclusos más antiguos del sistema penitenciario de Nueva York. El caso fue particularmente impactante, ya que, además del asesinato, Moore confesó haber cometido otros actos sexuales con menores. Aunque se declaró culpable para evitar la pena de muerte, su vida en prisión se convertiría en una historia de redención personal. Durante su estancia en prisión, Moore intentó dejar atrás su pasado. Se convirtió en asistente dental en el centro penitenciario, ayudando a otros presos con sus problemas de salud bucal. Además, Moore dedicó su tiempo a estudiar, obteniendo varios títulos en administración de empresas y otras áreas. A pesar de haber trabajado y estudiado arduamente, sus múltiples intentos de obtener la libertad condicional fueron rechazados, una y otra vez. No fue hasta el año 2022, después de 6 décadas tras las rejas, que finalmente se le concedió la libertad. Para ese entonces, Moore había pasado la mayor parte de su vida adulta en prisión, y aunque su liberación fue un alivio para él,
también fue el comienzo de una nueva lucha para adaptarse a un mundo que había cambiado completamente desde el momento de su arresto. Su historia es una mezcla de arrepentimiento y búsqueda de redención, marcada por la dureza del sistema judicial y la larga espera para obtener una segunda oportunidad. Número 12. Chester Weger, el hombre que nunca dejó de luchar por su inocencia. Chester Weger, protagonista de uno de los casos más notorios de Illinois, fue condenado en 1960 por el brutal asesinato de una mujer en el parque estatal de Starved Rock. Lo que parecía ser un caso cerrado rápidamente, basado en una confesión obtenida bajo circunstancias sospechosas, se convirtió en una historia de lucha implacable por la justicia. Desde el principio, Weger sostuvo que había sido coaccionado por los detectives para confesar un crimen que no cometió. Esta afirmación, que en un principio pasó desapercibida, sería la chispa que mantendría encendida su lucha por más de 6 décadas. A medida que Weger avanzaba por los laberintos del sistema judicial, su caso no dejó de resonar entre quienes buscaban exponer las fallas de un sistema que, en muchas ocasiones, condenaba a inocentes. Aunque el veredicto lo mantenía en prisión, su determinación era inquebrantable, lo que llevó a muchos defensores de derechos humanos y organizaciones a revisar las pruebas originales que, según ellos, no habían sido consideradas adecuadamente. Estos grupos comenzaron a plantear dudas serias sobre el manejo del caso y la manera en que las autoridades habían construido su culpabilidad, lo cual alimentó una creciente presión social por su liberación. Durante los 61 años que Chester pasó tras las rejas, su historia comenzó a adquirir una notoriedad inesperada. Lo que alguna vez se consideró un caso de asesinato sin más, se transformó en un símbolo de resistencia y perseverancia. Weger nunca dejó de insistir en su inocencia, enfrentándose una y otra vez a las barreras del sistema judicial que parecían querer mantenerlo tras las rejas a toda costa. Fue un hombre que, a pesar de las negativas de sus múltiples apelaciones, no dejó que el peso de la condena quebrara su espíritu. Finalmente, en el año 2019, después de décadas de incansables apelaciones y esfuerzos por reabrir el caso, Weger logró salir en libertad condicional. Aunque esta libertad representaba una pequeña victoria, para él no era suficiente. Para Weger, su lucha no se trataba únicamente de estar fuera de prisión, sino de demostrar al mundo que nunca debió haber estado ahí en primer lugar. Su nombre aún estaba manchado por un crimen que afirmaba no haber cometido, y su deseo de limpiar completamente su reputación se convirtió en su nuevo propósito fuera de la cárcel. 3 años más tarde, en 2022, nuevas pruebas de ADN emergieron, proporcionando apoyo crucial a su alegato de inocencia. Estas pruebas, que nunca antes habían sido examinadas, trajeron consigo un rayo de esperanza para Weger y sus defensores. A medida que avanzan las investigaciones, Weger y su equipo legal siguen trabajando para que la exoneración total sea una realidad. Lo que comenzó como un caso de asesinato en Starved Rock se transformó en una lucha titánica de un hombre contra un sistema judicial que, durante más de 6 décadas, no le permitió demostrar su verdad. Número 13. Henry Montgomery, el caso que cambió la justicia para menores. Henry Montgomery, un joven de solo 17 años, fue condenado a cadena perpetua en 1960 por el asesinato de Charles Hurt, un ayudante del sheriff en Baton Rouge, Luisiana. Su condena fue un reflejo de la dureza con la que el sistema judicial trataba a los menores en esa época. El crimen que cometió fue grave, pero la sentencia que recibió resultó aún más impactante: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esta decisión eliminaba cualquier esperanza de rehabilitación o de un futuro fuera de los muros de la prisión. Durante décadas, Montgomery languideció en prisión mientras el sistema judicial le cerraba todas las puertas. Sin embargo, su caso se convirtió en un punto de inflexión cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el año 2012, decidió revisar las sentencias de los menores condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El caso Miller versus Alabama estableció que era inconstitucional imponer esta pena a los menores, pues no se consideraba su capacidad de cambio ni se valoraba adecuadamente su potencial para la rehabilitación. Montgomery fue uno de los beneficiados por esta decisión histórica.
Aunque la sentencia en el caso Miller abrió una puerta, no fue sino hasta después de múltiples apelaciones que Montgomery pudo caminar hacia la libertad. Fueron necesarios 9 largos años de batallas legales adicionales antes de que finalmente se le concediera la libertad en el año 2021. Para entonces, Henry Montgomery tenía 75 años, habiendo pasado 57 años tras las rejas. A pesar de su avanzada edad, Montgomery se convirtió en un símbolo vivo de la lucha por una justicia más equitativa para los menores, su caso marcando un antes y un después en el sistema judicial estadounidense. Lo que comenzó como un acto trágico en la juventud de Montgomery terminó siendo un catalizador para un cambio monumental en la ley. Hoy en día, más de 30 estados han prohibido las sentencias de cadena perpetua sin libertad condicional para menores, y eso en gran parte es gracias a la batalla legal que inició con su caso. Montgomery se convirtió en un punto de referencia para la evolución del sistema penal juvenil y su historia continúa impactando a generaciones de jóvenes que, de otro modo, habrían enfrentado condenas irremediables. En el fondo, la historia de Montgomery no es solo la de un hombre que recuperó su libertad, sino también la de un sistema judicial que fue desafiado y obligado a reconsiderar la forma en que trata a los menores. Número 14. Gloria Williams, la mujer que encontró la redención tras las rejas. Gloria Williams fue condenada a cadena perpetua en 1971 por su participación en un robo que terminó en asesinato. Tenía solo 25 años cuando su vida dio un giro radical. El incidente ocurrió en una tienda de comestibles en Luisiana. Junto a una joven de 16 años, intentaron cometer un robo, pero todo salió mal cuando la adolescente disparó fatalmente al dueño de la tienda. Aunque Gloria no fue quien jaló el gatillo, fue condenada como cómplice y se le impuso la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Williams, que había llevado una vida difícil hasta ese momento, se encontró atrapada en una situación que parecía no tener salida. Durante los 51 años que pasó en prisión, Gloria tuvo tiempo de reflexionar y cambiar su vida. Aunque al principio le resultó difícil aceptar su destino, con el tiempo encontró en la prisión un espacio para transformarse. Se convirtió en mentora de otras mujeres reclusas y dedicó su tiempo a ayudar a aquellas que estaban pasando por momentos difíciles. Gloria también se involucró activamente en programas de rehabilitación y espiritualidad, trabajando con el Ministerio Penitenciario para ayudar a quienes querían encontrar consuelo en la fe. A lo largo de los años, su actitud y compromiso con la redención no pasaron desapercibidos. En 2019, presentó su caso ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Luisiana, y aunque el proceso fue largo y complicado, sus esfuerzos finalmente dieron frutos. En enero de 2022, a los 76 años, fue liberada después de pasar más de medio siglo tras las rejas. Al salir, Gloria encontró un mundo muy distinto al que conocía, pero con su nueva perspectiva y fortaleza personal, logró reintegrarse a la sociedad, convirtiéndose en un ejemplo viviente de que, incluso en los momentos más oscuros, el cambio y la redención son posibles. Número 15. Sheldry Topp, el joven que recuperó su vida gracias a las reformas judiciales. Sheldry Topp era solo un adolescente de 17 años cuando fue condenado por asesinato en 1962. El crimen ocurrió durante un robo que salió mal. Entró a la casa de Charles Davis, un hombre mayor que Topp planeaba robar. Sin embargo, lo que comenzó como un robo se convirtió en un asesinato cuando Davis fue apuñalado y murió a causa de sus heridas. Topp fue capturado rápidamente y, tras un juicio breve, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La juventud de Topp y su historia personal de problemas psiquiátricos fueron factores que complicaron su caso. Había escapado de un hospital psiquiátrico poco antes de cometer el asesinato, lo que planteó dudas sobre su estado mental en el momento del crimen. A pesar de estos factores, fue sentenciado de la manera más severa posible. Pasó los siguientes 56 años tras las rejas, sin la esperanza de algún día ser liberado. Sin embargo,
Su caso cobró relevancia cuando se revisaron las sentencias de cadena perpetua impuestas a menores en los Estados Unidos tras la decisión de la Corte Suprema en el caso Miller versus Alabama. Esta decisión histórica dictaminó que era inconstitucional condenar a menores de edad a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que abrió la puerta para que muchos casos fueran revisados retroactivamente, incluido el de Top. En el año 2019, después de pasar más de 5 décadas en prisión, Sheldry Top fue liberado. Tenía 74 años al momento de su liberación y aunque había pasado la mayor parte de su vida en prisión, se le dio la oportunidad de comenzar de nuevo. Su caso no solo es un ejemplo de los errores del sistema judicial en el pasado, sino también de cómo las reformas legales pueden brindar segundas oportunidades a aquellos que fueron condenados cuando eran demasiado jóvenes para comprender completamente las consecuencias de sus actos. Top, aunque envejecido por los años en prisión, pudo finalmente reunirse con su familia y comenzar un nuevo capítulo en su vida, libre por primera vez en más de medio siglo. Estas historias nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, el cambio es posible y la justicia siempre tiene margen para mejorar.